Muy bienvenidos y bienvenidas al podcast Diálogos Ciudadanos de la Facultad de Comunicaciones y Artes de la Universidad de las Américas y el Observatorio de Nueva Ciudadanía. Hoy con una invitada especial, doña Rosario Navarro Beteley. ¿Lo dije bien o no? Sí, muy bien. Está muy bien. Ella es la primera mujer presidenta de la SOFOFA en 142 años. Una cosa realmente increíble porque no es un mundo femenino y bueno, una de las cosas que queríamos conversar justamente tiene que ver con eso. Lo primero que a mí me gustaría saber es, ¿tú querías ser presidenta de la SOFOFA? ¿Te lo propusieron? ¿Te empujaron? ¿Cómo fue eso? A ver, primero que nada, muchas gracias por tener este espacio de conversación. En la vida cotidiana está todo tan apurado que tener momentos para detenernos y conversar más en profundidad son súper necesarios, así que gracias por este espacio. Y respecto a tu pregunta, eh, si es que yo me lo había planteado cuando era niña, obviamente no estaba en mis planes infantiles. Pero llevo en la SOFOFA más de 9 años, y en el tiempo en que ha transcurrido, partí primero como consejera. Antes de la SOFOFA había participado de labores gremiales a través de otros gremios en ACTI. También participé del directorio de ACTI. Me fui dando cuenta del potencial y del espacio de oportunidad que se genera cuando uno trabaja desde lo gremial. Entonces, en ese sentido, si bien a lo mejor, cuando entré recién como consejera en la SOFOFA no tenía en mis planes ser presidenta de la SOFOFA en lo inmediato, en el transcurso del tiempo me fui dando cuenta de las posibilidades que se abren desde el diálogo que uno puede como desarrollar desde el espacio gremial, y también de cómo uno puede empujar prácticas empresariales o buenas políticas públicas. Entonces me fui enamorando un poco de esta labor gremial, y ya en 2 ocasiones distintos past presidents me habían explorado: oye, está la oportunidad, te tinca. Yo al principio era muy joven, estaba recién ingresando, después ya decía, bueno, tal vez es el momento. Y cuando ya me atreví, creo que era porque también el gremio estaba preparado para que una mujer liderara esta institución. ¿Y cómo pudiste visualizar que el gremio estaba preparado? A ver, el preparado yo creo que era que había ya más mujeres en la institución. Las empresas en Chile ya estaban en un nivel de desarrollo distinto frente a las oportunidades que estamos teniendo las mujeres, no solo en la participación laboral en las empresas, sino también en la toma de decisiones en empresas. Y la verdad que también dadas como el contexto en que estábamos, en ese momento veníamos saliendo de tiempos bien complejos, pandemia, distintas discusiones constitucionales, eh, el tipo de liderazgo que tal vez encarnamos las mujeres, que es más como colaborativo, o más tiende a ser más inclusivo, en momentos que veníamos saliendo de tanta como revuelta, a lo mejor era un tipo de liderazgo que se necesitaba. Entonces, yo creo que fue suma de muchas cosas, pero también porque conté con el apoyo en ese minuto de 2 vicepresidentes que confiaron también en mí, de muchas empresas que estuvieran disponibles a votar, de consejeros que ya nos conocíamos por este mismo fiato que teníamos hace ya un bastante tiempo como consejera. ¿Hay algún rasgo tuyo femenino que crees que te haya ayudado a llegar a la presidencia de la SOFOFA? Yo creo que cada presidente de la SOFOFA ha tenido una característica bien genuina que es común a todos los presidentes. Uno es como el amor por el trabajo gremial y las ganas de aportar a la discusión de buenas políticas públicas que permitan el desarrollo de las empresas en Chile. Y eso yo creo que lo encarnamos todos los presidentes que han tenido que presidir esta institución. Pero cada uno de ellos también ha tenido otro componente que es más único y propio de sus características personales. Yo diría que cómo me identifico yo, o lo que yo le he venido a aportar tal vez a la discusión en las políticas públicas, que me gusta basarme en evidencia. Yo creo que muchos también presidentes anteriores tenían ese componente. Soy estudiosa, me gusta aprender, estar investigando nuevos mecanismos, nuevas como maneras de sortear las dificultades, pero también hay algo bien característico en mi persona, que soy muy optimista, que tiendo a buscar el vaso medio lleno. Entonces, eso son características a lo mejor más personales, y que dada, como te decía, veníamos saliendo de un momento de bastante dificultad, no solo como país, sino como humanidad, que puede haber sido atractivo a la hora de tener que votar por mí. Tú además eres hija de un conocidísimo empresario en Chile, que es Andrés Navarro.
uno de los fundadores de Sonda, una de las empresas tecnológicas más importantes de Chile. A mí me gustaría saber cómo te incidió él en tu personalidad, cómo además te escindiste de él, porque hoy día ya no eres la hija de, hoy día eres tú, pero ¿cómo te escindiste de él? ¿Cómo fue ese proceso? A ver, yo tengo una tremenda admiración por mi padre, o sea, un hombre muy visionario que desarrolló una empresa tecnológica. Yo siempre digo, es como la historia de una de las primeras startups chilenas, una startup además de base tecnológica, que fue de las primeras en tener además un venture capital de un corporate. Un corporativo decidió invertir en Sonda en temprana edad, cuando recién se estaba formando, fue al alero de Copec. Entonces, muy inspirador la historia de Sondra y también la historia de mi padre como empresario, como emprendedor, que además también en un contexto complejo, porque Sonda nace el año 74, en un contexto que Chile también, el mundo también estaba en ciertas complejidades. Entonces, yo creo que ese coraje, ese atrevimiento, esa inventiva es algo que yo heredé de mi padre. Claramente, además, me tocó vivir en una familia de 7 hermanos, donde se discutían muchas conversaciones, o sea, teníamos muchas conversaciones interesantes. Siempre fue una casa muy, efervescente, con conversaciones de sobremesa entretenidas, y Tú eres la yo hermana creo mayor, yo soy la mayor, entonces tuve esa posibilidad de no solo tener una inspiración muy potente, sino también mucha libertad. Mi papá, en ese sentido, mi padre siempre fue una persona que nos validó trayectorias individuales, nunca fue como me dijo, usted tiene que ser heredera de lo que yo he hecho, no, todo lo contrario, siempre dijo, ustedes definan sus propias rutas, sus propios caminos, y terminé convergiendo en un espacio que él también había participado. Entonces, él también fue consejero de la SOFOFA, y yo creo que eso también para mí de alguna manera hizo eco, el haberlo visto a él como consejero, el ver que no solo sabía conciliar el lado como emprendedor, innovador, como empresario, sino también el destinar parte de su tiempo a la labor gremial, fue marcando también mi destino. Y como te digo, el año 2011, 2012 yo tuve que asumir ciertas responsabilidades en Sonda y en distintas empresas del grupo familiar, porque mi mamá se había muerto y mi papá en ese minuto dio un paso como al costado, mientras se dedicó también a los últimos años de mi mamá, a acompañarla en sus últimos procesos. Y fue ahí como fui la directora más joven del IPSA. 38 años. Sí, y ahí también como me convidan a ser parte y tuve la oportunidad de postularme como consejera en Sofofa. Entonces dice, sí, muy mandatada, yo diría, por esa inspiración que fue mi papá, pero también muy libre, porque nunca me he sentido como que, que él me está imponiendo o que he tenido que hacer esto como de alguna forma para pagarle algún tipo de deuda. Cuando llegaste a la SOFOFA, ¿en algún momento sufriste el síndrome del impostor? A ver, yo creo que todos, quienes hemos tenido que vivir en espacios como de liderazgo, vivimos en constante pugna con ese impostor interno. Pero yo no te diría que fue en el contexto de Sofofa. Yo a lo largo de toda mi vida he tenido ese impostor y he tenido que luchar contra él, porque no solo por el hecho de que soy mujer, que yo creo que también éramos menos, teníamos menos ejemplos, menos a lo mejor referentes donde inspirarnos en estos roles femeninos, donde estás en espacios de poder sin tener que transformarte en un hombre para poder liderar. Ese yo te diría que era como el primer espacio donde uno entra en un conflicto, pero sí, pero también yo te diría que el segundo conflicto estaba mandatado como, bueno, ¿y cómo se ejerce un rol de liderazgo y de poder sin perder la esencia de lo femenino? Entonces, sí, yo te diría que a lo largo de mi trayectoria laboral he tenido que transitar por esas emociones, em, pero afortunadamente también con buenos coach, buenos maestros, yo te diría, siempre he tenido buenos mentores en la vida, eh, como aprendí tempranamente a cómo también callar cuando el impostor aparece, y saber ganarle la batalla, porque si no uno puede caer en un loop que es muy perverso. ¿Y hay alguna idea con la que llegaste a la presidencia de la SOFOFA y que ahora que te acabas de reelegir, además hasta el 2027, que tú llegaste con una idea y hoy día te diste cuenta que esa idea no era? ¿Hay alguna idea que cambiaste desde que asumiste la presidencia de la SOFOFA? Yo creo que uno todos los días va aprendiendo y desaprendiendo, y eso es parte como del ser humano. O sea, hoy día sabemos y tenemos evidencia que la neuroplasticidad no se acaba a los 18 años, como antes nos decían,
que el potencial de aprender a lo largo de la vida es infinito y también cómo aprender a desaprender cosas que ya no son necesarias y útiles. Y al revés, yo creo que hay ciertas consignas o ciertos valores y principios de los cuales yo me afirmé y como también como mesa lideramos esta la primera etapa, los primeros 2 años de la presidencia, y donde teníamos bastante convicción de que Chile estaba en un punto de inflexión, de que había dejado de crecer, que esto estaba trayendo consecuencias porque la inversión en Chile estaba rezagada y que esto tenía efectos directos en la vida cotidiana de las personas. Y esa, yo diría, esa premisa se fue robusteciendo a lo largo de los 2 años, y hoy día la sostengo con aún más convicción. Eh, También asimismo el tema de cómo establecer puentes. Siempre decían, no, el mundo de la empresa se dedica a lo de la empresa, el mundo del Estado a lo público y la universidad a lo que es la generación de conocimiento y la gestión de ese conocimiento. Y yo diría que sí, ese paradigma ha empezado como a volverse mucho más líquido. Hoy día yo sí veo que en el transcurso de estos 2 años me he dado cuenta de que el pastelero a tus pasteles no es tan cierto y que necesitamos empezar a tener mucho más conversaciones cruzadas. Que es necesario el mundo del conocimiento y la academia no puede estar como tan alejada del quehacer de los negocios y por otra parte el mundo de la empresa no puede estar alejada de la toma de decisiones que involucra a lo público. Entonces, esa simbiosis me empezó a parecer más evidente y sí, ahí yo diría que había un proceso como de aprendizaje, eh, de que se requieren construir más puentes, de que necesitamos sentarnos con los distintos, que esto no se resuelve solo entre empresas y empresarios, sino que hay que involucrar a otros estamentos del Estado y también de las organizaciones civiles. ¿Cuál ha sido el error más valioso que has cometido a cargo de la SOFOFA? O que incluso lo podríamos extender a toda tu trayectoria en el mundo empresarial. Porque uno piensa que a veces los errores están demonizados y uno aprende mucho de eso. ¿Cuál ha sido el más A valioso ver, yo, para ti? yo cometo errores todos los días, soy súper imperfecta, en el sentido de que soy acelerada, muchas veces em, tomo decisiones como a lo mejor apresuradas, pero yo te diría que más que errores, son muchos errores en simultáneo o microerrores que uno va aprendiendo a querer. O sea, el hecho de que yo sea impaciente a lo mejor es una virtud mirada desde otro lado. Entonces, más que castigar el error, yo soy una convencida que uno está fallando y aprendiendo todos los días. Y en eso lo veo como una virtud más que como en un problema. Si bien hay cosas, ponte tú, que yo sí diría que son más problemáticas, como esto del impostor interno, que el miedo que te puede generar frente a cierta incertidumbre, la paralización hasta que a veces uno puede sentir cuando siente incertidumbre, y superar esa incertidumbre, superar ese temor, yo creo que ha sido uno de los mejores aprendizajes que he tenido en este camino y no considerar el miedo o la paralización frente a veces desafíos que parecen inmensos como una tremenda oportunidad. Es súper interesante lo que dices, porque mucha gente pensaría que cuando uno llega a cargos de liderazgo, uno no sufre todas estas cosas, porque es líder, y sin embargo, sí lo hace. ¿Has sentido también un poco la soledad del poder? O sea, siempre en estos cargos uno tiene eh, con menos personas con quien hablar, porque en el fondo la vida cotidiana uno no está teniendo que tomar decisiones frente al mundo político, o el terror que te da pues de repente estar frente a las cámaras, o no sé, el leer bien hasta cosas súper cotidianas que dice, oye, ¿cómo te va a dar susto si ya lo has hecho 1000 veces? Pararte en un escenario y ver una audiencia repleta, y en esos momentos sí, yo creo que uno vive ese espacio como de soledad infinita, porque uno está uno solo contra el mundo, pero afortunadamente yo tenía un súper buen equipo. Eso también tal vez habla de una habilidad de que yo nunca me he creído de que sé la solución ni la respuesta, sino todo lo contrario, me rodeo de gente mucho más inteligente y capaz que yo, eh, porque una virtud que sí tengo es que aprendo súper rápido. Entonces, me rodeo de gente inteligente y voy aprendiendo de ellos. Entonces, la verdad que no ha sido tan solitario como pensaría que es. Sí me habían dicho mucho, oye, va a ser súper solitario y no vaya a tener, pero la verdad es que no ha sido tan duro y solitario. ¿Cómo ves al Chile actual?
A ver, Chile actual. Me pasan como hartas emociones que cuando veo al Chile actual transita como entre un miedo. El chileno no tendía a ser tan miedoso. Estamos viviendo y estamos viendo un país temeroso, temeroso frente a la situación, em, yo diría, de la inseguridad que se vive a diario, a cotidiano, en las calles, en las mismas trayectos de la casa al trabajo. Entonces veo un Chile asustado, un Chile con miedo, pero al mismo tiempo, cuando te toca viajar y hablas de Chile en el extranjero, veo un Chile lleno de oportunidades también. Entonces, estamos viviendo desafíos globales complejísimos, o sea, la transición energética, la crisis geopolítica, el tema ambiental, la crisis climática, pero también haber vivido una pandemia. Yo no sé si somos tan conscientes de lo que vivimos, pero en 100 años más el COVID-19 va a ser como la, no sé, la gripe española y van a decir, toda la humanidad estuvo encerrada meses. Y yo estuve viva cuando eso pasó. O sea, a ver, no sé si somos capaces de tomar conciencia del momento crítico que vivimos como humanidad. Y ahí la emoción que me viene es esperanza. Es un Chile lleno de oportunidades. Tenemos los minerales críticos que se van a necesitar para esa transición energética. Tenemos talento. Tenemos una larga geografía muy distinta, con desiertos, pero también con la Antártica. Chile es un laboratorio natural en sí mismo. Entonces, veo espacios para la para la generación de nuevas ideas, del conocimiento, pero también a lo mejor de nuevas industrias. Entonces, sí, esas dos emociones te diría pero tienden a ser más fuerte la de oportunidades y esperanzas que la del miedo. Positivo, un Sí, poco de tu... yo soy como bien positiva, sí. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú también, y aquí te voy a dar una opinión que puedes no compartir, cómo ves tú la falta de diálogo que se ha ido generando entre todas las facciones? O sea, parece que el mundo está partido en dos, o sea, y ambos bandos, en lo económico, en lo político, hasta en lo deportivo. Es decir, nadie conversa con el del frente. ¿Cómo has visto esta pérdida de diálogo que está ocurriendo? Que si esto es una opinión personal, pero puedes no compartirla, esa falta de diálogo que está ocurriendo en Chile. A ver, yo creo que el chileno, cuando tú analizas como su comportamiento más sociológico tal vez, tendía a ser bien confiado. Yo me acuerdo que hace algunos años cuando yo llegué a la Sofofa queríamos medir confianza. Y lo mismo, y contratamos una empresa de antropólogos mexicanos y nos decían, es súper curioso porque el chileno dice ser muy desconfiado, pero nos abrían la puerta a la señora sin preguntarnos, no nos pedían ni una credencial, nada, y nos hacía entrar a su casa a tomar tecito. Entonces, transitamos en emociones bien bipolares. El chileno en sí mismo es desconfiado. Efectivamente, es desconfiado a pesar de que te deja entrar hasta el living de la casa o hasta la cocina a tomarte un tecito. Y la falta de diálogo, yo creo que es un síntoma de esa desconfianza profunda que hemos empezado a incubar. Y por eso se hace tan urgente tener espacios donde estemos dispuestos genuinamente a dialogar. Y el diálogo implica no responder al que te está haciendo una pregunta. Parte por una escucha genuina, como aperturar tu cabeza, tus oídos, tu corazón a una persona distinta a ti para escuchar de verdad atentamente lo que tiene que decirte sin estar automáticamente pensando en una respuesta. Entonces, esa capacidad yo creo que se ha perdido porque vivimos en un mundo muy agitado, donde hay poco tiempo para esos espacios, pero también porque hemos tendido a trincherarnos con los que son más parecidos a nosotros. Y eso genera graves consecuencias. El no llegar a acuerdos, el que el país se polarice, el que tengamos instituciones en que desconfían unas de otras, en que el ciudadano en general dice, no, bueno, el sistema está podrido. Y yo creo que todavía estamos a tiempo, como sociedad, como país, de revertir esa situación. Hay países donde ya es casi imposible encontrar esos espacios. Y más todavía con ese componente adicional que te mencionaba, como del crimen organizado, de ciertos como comportamientos que nosotros no solíamos ver en el país, que nos hace desconfiar aún más. Entonces, si nosotros no, cada uno como ciudadano, no hace un compromiso real con querer escuchar al otro, la verdad es que las instituciones pueden hacer mucho esfuerzo y vamos a tener pocos resultados.
Y segundo, yo creo que ahí en ese espacio que tú decís de diálogo, de falta de diálogo, también hay que eh, sentar las bases de esta confianza como sin ser confianza ciega, porque tiene que ser una confianza más lúcida, no, yo no estoy hablando desde la ingenuidad, confío en ti irrestrictamente, pero sí parto desde una base de la confianza. Y ahí hay que hacer un esfuerzo aún mayor porque generalizar también nos hace mucho daño. Cuando tú partes que todas las instituciones están mal, que todos los chilenos somos corruptos o que todos somos de tal o cual manera, estamos haciendo un gran daño porque estamos como de alguna manera rompiendo las bases de esta como ciudadanía, del ser ciudadano, de la legítima espacio de discrepar con otro a pesar de que puedo escucharte y que discrepar no es pelear ni tener que sacarnos los ojos, sino que plantear tu punto de vista. Hace poco tiempo me tocó ir a un lanzamiento de un libro de Enrique Correa y una de las cosas que me llamó la atención de lo que él comentaba de la historia del libro tiene que ver con los 90, los 80 y 90. En realidad, donde en el fondo había una sociedad de gente que tenía objetivos más allá de sí mismo. O sea, eran objetivos colectivos, era construir un país en distintos momentos y en distintas circunstancias, sobre todo después de los 90, con el regreso a la democracia, había una voluntad de algo que no era solo yo, sino que era Más colectivo. más colectivo. Pero hoy día uno observa y te das cuenta que en la sociedad esos anhelos colectivos casi no existen hoy día, son anhelos individuales. ¿Cómo se conversa entonces cuando tienes millones y millones de personas luchando por anhelos personales y no hay nada colectivo, no hay nada común entre nosotros? A ver, efectivamente lo que tú planteas es cierto, o sea, hemos transitado de una sociedad que no teníamos tanto acceso a información, donde lo colectivo se construía en la plaza, en lo público, donde habían anhelos porque veníamos saliendo también de momentos difíciles como sociedad. Entonces habíamos tenido que aunar criterios y buscar cuáles eran estas como piedras angulares donde todos encontrábamos ciertos consensos. Yo sí coincido con tu diagnóstico de que vivimos una era de mayor individualismo y que hemos sido poco hábiles en encontrar cuál es la épica que está detrás de la construcción del país que soñamos. Porque yo estoy convencida que todos queremos al país donde vivimos y que vemos el potencial que tiene, pero tal vez hay que hacerse preguntas más profundas. Yo no sé si estamos en un momento de encontrar esos grandes consensos, pero tal vez el primer consenso es reconocernos diversos, reconocer que somos distintos y que tenemos anhelos y sueños distintos, pero que todos buscamos de alguna forma ese bien común. A lo mejor ya no vamos a llegar a que queremos ser el jaguar de Latinoamérica, no tengo idea cuáles eran como esas como claims que vivíamos en los 90, pero tal vez sí hay un consenso y que se ha empezado a incubar que el crecimiento trae bienestar. Eso no es un sueño, a lo mejor para la ciudadanía, pero cuando tú ves que el crecimiento tiene un reditúo directo en mi vida cotidiana y que yo, si tengo un mejor empleo o alcanzo una mejor oportunidad laboral, voy a tener mayor acceso a un mejor sueldo, obviamente, y con eso voy a poder lograr el sueño de la casa propia, o no sé, viajar, o no tengo idea, pagar la operación de un familiar que está enfermo. Entonces, yo diría que el anhelo común es encontrarse bienestar individual, pero que eso pasa por consensos comunes, como volver a crecer, o darle estabilidad al país, o tener mayor seguridad o más certeza. ¿Y hay consenso en eso? Eh, Te lo pregunto porque hoy día uno ve una disputa presidencial donde no hay consenso tampoco en cómo hacer eso. De hecho, en el mismo seminario que hubo acá en la SOFOFA con los candidatos, se mostraba que las miradas de lo que entendían por crecimiento, cómo se lograba, también en el camino, en algunos casos, hasta opuesto. Yo diría que en el qué estamos todos de acuerdo, que hay que En el crecer. cómo. Y el cómo es donde tenemos las diferencias. El qué, que Chile vuelva a crecer, que traigamos inversión, que haya más oportunidades para todos, que tengamos acceso a buena educación. O sea, yo creo que en eso sí hay grandes consensos. Las diferencias entran en los matices de cómo hacerlo. Y ahí, obviamente, por algo existe diversidad, distintos partidos políticos, y habrá que ver son las propuestas que traen los candidatos a la presidencia. Pero yo sí valoro el hecho de que hoy día, en todos los programas de gobierno, hasta en las primarias, tú veías que todos hablaban de volver a crecer.
y de que no nos podíamos conformar con un crecimiento mediocre del 2%, y eso yo diría que es positivo. Al menos tú estás eh, anclándote en un paradigma similar. Ahora, el camino y el devenir que nos traiga cada una de las propuestas es harina de otro costal. Pero yo sí valoro que como país estemos al menos encontrando estos consensos. Si tú le preguntas a alguien en la calle, ¿cuál es su primera preocupación? Te va a decir, llegar a fin de mes, estar seguro, no tener susto cuando camino en la calle, eh, bueno, tener condiciones laborales dignas que me permitan además tener un buen pasar, desarrollar mi talento. Entonces, yo creo que eso no lo podemos perder y sí hay que hacerse cargo de un fenómeno que a lo mejor ha estado más oculto porque las cifras venían súper bien. Nosotros medíamos el índice de pobreza en Chile. em, en las últimas mediciones del 2023 hablan de un 6%, un Sí, 6, como así. 6,5% de pobreza, pero hoy día el cambio de la metodología nos habla de un 22% de personas en línea de pobreza, en la pobreza multidimensional. Eh, lo que sí a mí me hace preguntarme, bueno, ¿y qué tenemos que hacer distinto para que esa realidad, que un porcentaje alto de la población, casi un cuarto de la población, se encontraría en esas condiciones, salga de esa pobreza y también sea un país de oportunidades para todos? ¿Tú crees que el sector empresarial no ha sido comprendido en su rol en los países, no solo en Chile, digamos, yo diría incluso en varias partes de América Latina? Eh, Porque los sientes que han sido como castigados, que han habido reformas tras reformas que han tenido costos para el mundo empresarial. ¿Tú crees que hay una comprensión del real aporte del mundo empresarial a las sociedades? A ver, yo soy una convencida de que el sector empresarial es el motor de la economía hoy. Si tú ves en la vida cotidiana, un ciudadano eh, trabaja en una empresa, le compra una empresa, es proveedor de una empresa. O sea, en la vida cotidiana yo me estoy relacionando todo el día con empresas, que me otorgan bienes y servicios. Y si son de calidad, esas empresas continúan en la vida existiendo y si no, el mismo consumidor dice, ya no quiero más esta empresa y esa empresa va a estar destinada a morir. Entonces, me hago la pregunta de otra manera. ¿Cómo podemos validar ese quehacer empresarial? ¿Qué hemos hecho? A lo mejor, yo creo que sí, en América Latina ha habido una tradición más judeocristiana de que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, y el mundo empresarial ha sido muy tímido en mostrar cuáles son los beneficios del crecimiento económico, del desarrollo empresarial, de aperturarse nuevas industrias, de generar valor. Y el valor va mucho más allá del retorno económico, pero hay que entender que una empresa sin retorno económico no es una empresa y deja de existir, pero que el valor también que aporta a la sociedad, que no es solo generar empleo, sino otorgar bienes, servicios, impactar en una comunidad, desarrollar infraestructura, eso hemos sido como a lo mejor muy tímidos en informarlo. Y hay que revertir esa situación. ¿Cómo? Teniendo, yo creo que estos liderazgos gremiales que permitan hablar, porque la gente también desconfía si una empresa dice yo hago las cosas súper bien. Porque siempre uno tiende a ser como, bueno, ¿por qué lo está diciendo? ¿Es porque algo que me tiene que ocultar? Entonces ahí sí el mundo como de la dirigencia gremial, empresarial, tenemos un rol de mostrar de forma mucho más concreta cuál es el aporte que se hace a la educación, al desarrollo del capital humano, a la capacitación, a la innovación, a temas también contingentes como, no sé, se habla mucho de los ESG, de cómo es la relación con las comunidades, la protección y cuidado al medio ambiente. Entonces, em, no todas las empresas tienen que hacer todo, porque obviamente son distintos giros, distintos tamaños, impactan en distintos territorios, pero sí a lo mejor mostrar de manera mucho más evidente el beneficio que significa que haya empresas y que sean empresas que hacen las cosas bien. ¿Cómo interpretas el estallido social del 2019? A ver, yo creo que todavía estamos súper cerca. Yo soy historiadora de formación, así que los fenómenos históricos hay que analizarlos con perspectiva y con distancia. Todavía estamos muy cerca del fenómeno, pero si tú me preguntas cuáles son como algunos de las causas o de qué se estuvo incubando en el país, fueron promesas que a la larga a lo mejor no se completaron o no se terminaron de satisfacer. Cuando tú ves que es un país de oportunidades y todos hablábamos de que Chile tenía muchas oportunidades, el país venía creciendo por sobre el mundo. Teníamos crecimientos al 5 al 6 al 7 algunos años, de lo que permitía que eso
generaba más empleo, generaba más crecimiento, había bienestar, había poder adquisitivo, y de un día para otro veníamos con ese vuelo eh, por ciertas decisiones que tomamos como país, no sé, hubo muchas regulaciones, muchos proyectos de ley que de alguna manera frenaron ese crecimiento explosivo que veníamos teniendo, y del año 2013 al 2019, que es cuando ocurre el estallido social, Chile había dejado de crecer. Estábamos creciendo por debajo de lo que crecía el mundo, con promesas todavía de un país en vía y en crecimiento. Entonces, como que yo diría que la realidad empezó a estar como en desarmonía con la promesa que se había hecho. Va a haber que analizar después fenómenos mucho más complejos. ¿Qué pasó? Eh, Porque hoy día, no sé, hay un porcentaje muy elevado de cesantes ilustrados. ¿Qué pasó con la promesa de la educación universitaria? eh, y que generó mucha, como yo diría, anhelos en muchos jóvenes, y que finalmente a lo mejor no terminaron teniendo acceso a ese empleo que habían soñado. Entonces, hay que analizarlo con un poco más de distancia, y sí, yo creo que hay un fenómeno que tenemos que observar siempre muy detenidamente: qué responsabilidad las empresas tuvimos en ese minuto. Me acuerdo que lo que más se ¿Y me en ese sentido hubo algún análisis o? Sí, yo me acuerdo que aquí estábamos, de hecho, preparando el encuentro anual de la industria. Ese año, acuérdate que además era un año que íbamos a tener la PEC Sí. y la COP25. Era un año donde Chile iba a desplegar sus plumas y mostrar todo lo que tenía que ofrecerle al mundo. Y tuvimos una jornada de reflexión interna de cosas tan cotidianas como preguntarnos dónde vivía la gente que trabajaba en las empresas. O sea, veníamos con un crecimiento tan disparado que muchos corporativos habían ido a ciertas zonas de la capital y no habían vuelto a recorrer las empresas, las industrias. Tenían poco como ese carrete de estar presentes en el quehacer del día a día. Yo creo que eso se ha recuperado muchísimo. Hoy día tú ves, hay mucho mayor conciencia de, oye, ¿qué es el bienestar subjetivo? ¿Cómo yo en el fondo estoy entregando herramientas para desenvolverme en un mundo que está cambiando? ¿Cómo me hago frente a las preguntas de incertidumbre que es la inteligencia artificial? ¿Cómo eso va a cambiar la forma en que tengo que capacitar y entrenar al talento? Yo creo que eso fue un gran aprendizaje que vino como respuesta a lo que ocurrió el 2019, y también donde tuvimos muchas oportunidades de conocer iniciativas, que empresas que lo estaban haciendo muy bien. Aquí, de hecho, hicimos una iniciativa preciosa que se llamaba Contrata a tu vecino, y que solo mirando la planilla donde vivían, en qué eh, faena o en qué operaciones tú reubicabas a tu propio talento. Y eso permitía que mamás que a veces estaban 3 horas en una micro, estaban a 15 minutos de la casa. Entonces, el tiempo de trayecto ahora lo destinaba para estar con sus hijos, o para tener unos hobbies o hacer deporte. Entonces, a veces cosas súper cotidianas ni siquiera las estábamos viendo. Hay un montón de temas que a uno le gustaría preguntar indudablemente, pero bueno, el tiempo también tiene su límite. El enemigo del bien. El enemigo del tiempo, exactamente. Pero una de las cosas que yo te quería preguntar es, si tú sientes que hay un diálogo pendiente entre la formación terciaria, universidades, IP, CFT, y el mundo empresarial. Porque en el fondo, esto que tú comentabas de los cesantes ilustrados, que de pronto quizás el medio está haciendo más profesionales de un área que no se requiere tanto, pero no hay una conversación con el mundo empresarial sobre qué tipo de profesionales o técnicos requieren. ¿Hay un diálogo ahí pendiente o no? A ver, primero que nada, yo creo que estamos viviendo un cambio de paradigma gigante de qué entendemos por aprender y qué necesitamos aprender. Y entender que el aprendizaje, como te mencionaba anteriormente, va a ser a lo largo de la vida, y que yo voy a tener que reinventarme muchas veces porque la obsolescencia va a ser muy grande. Entonces, lo que yo estoy aprendiendo en primer año de universidad, tal vez cuando salga, egrese, ya va a estar obsoleto alguna de esas componentes em, que voy a haber aprendido en primer año. Entonces, el primer paradigma que hay que, yo creo, derribar es que hoy día preparamos, y la educación terciaria en general, ya sea técnica, CFTs, IPs o universidades, te entregan un título, un cartón que exige ciertas componentes, que le podemos llamar créditos, y que eso certifica que la persona que egresa con esas componentes va a poder ejercer en lo que se formó.
Y el gran paradigma que yo creo que desde el mundo de la empresa estamos observando es que ya yo no necesito tantos componentes, sino más desarrollo de habilidades que a lo largo de la vida me permitan aprender y desaprender. Que los componentes más técnicos, operar una grúa horquilla, operar una maquinaria, programar ciertas funciones en una, no sé, un software, yo lo voy a poder entrenar en cursos mucho más cortos, pero la habilidad de la resiliencia, de sobreponerme a la dificultad, de trabajar colaborativamente con otros, la ética, esas son habilidades que yo tengo que formar muy tempranamente en la vida. Ese es el primer paradigma y respondiendo a la pregunta concreta, la empresa ha estado por demasiado tiempo como apartada de los modelos formativos. Y esa falta de pertinencia de lo que estoy formando en lo que voy a tener que hacer al final en la pega real, cuando tú tienes una carrera más profesional o una carrera técnica, cada vez se ve con mayor claridad. Esa distancia que hemos construido, eh, yo creo que es parte de el diagnóstico de lo que estamos haciendo mal, pero también de las consecuencias que estamos viviendo de esa baja empleabilidad. Entonces, obviamente hay que volver a acercar el mundo de la empresa al mundo de las universidades y los centros de formación. Y por otra parte, yo creo que vamos a tener que derribar el paradigma de qué tenemos que aprender y cómo tenemos que aprender. Y ahí también las empresas, nosotros tenemos liceos técnicos acá en la SOFOFA. Hemos probado muchas metodologías de aprendizaje activo y de las cosas como que mayor evidencia nos empieza a entregar estos experimentos, que a lo mejor no es tan positivo hablar de experimentos, pero yo los hablo de estos pilotos, es de que la formación dual, cuando un joven aprende 3 días en la escuela y 2 días en la empresa, o al revés, 3 días en la empresa y 2 días en la escuela, el aprendizaje teórico se sella con mucho mayor prontitud cuando yo lo llevo a la práctica temprana. Entonces, si a mí me enseñan a usar una soldadora, teóricamente, y lo veo en un video y tengo todos los tutoriales, pero después voy y uso una soldadora y me toca hacer la pega, no se me va a olvidar nunca más. Entonces, ahí hay un círculo muy virtuoso que se genera cuando el mundo de la empresa se conecta tempranamente con el mundo de la academia. Y te voy a poner un tercer beneficio que trae, que es el emprendimiento. Yo siempre cuento esta historia porque es real. Mi papá era alumno de la Universidad Católica cuando se le empezó a ocurrir, estaba así, ya como titulado, yo creo, pero se le empezó a ocurrir el modelo de negocio de Sonda. Y se lo contó un profe. Y ese profe era también ejecutivo en una empresa. Y él le dijo, tenéis que ir a hablar acá para conseguir el financiamiento. Entonces, ese vínculo también del mundo empresarial en el aula universitaria, desde la práctica, desde el conocimiento práctico del hacer empresarial, yo creo que también es fundamental no perderlo. Y una última pregunta, acabas de ser reelegida por un segundo periodo, me gustaría saber cuál te gustaría que fuera tu legado en la SOFOFA. Además de la foto que vimos allá, que no hay ninguna mujer, obviamente como lo mencionaba, aparte de la foto de ser la primera mujer, ¿cuál crees tú que debería ser tu principal legado cuando dejes la SOFOFA? A ver, a mí me encantaría que la SOFOFA sea un espacio de encuentro, un lugar donde podemos debatir ideas y yo diría políticas públicas que queden en el tiempo para fomentar el quehacer empresarial. Y no es trivial el cómo. Me gustaría que quedara ese sello, o sea, una SOFOFA dialogante, una SOFOFA que se basa en la evidencia, y por eso para mí es tan virtuoso este vínculo temprano con el mundo del conocimiento y de la academia. Es una SOFOFA que, basada en esa evidencia, hace propuestas concretas para resolver desafíos y no solo dice el hay que, sino el cómo. Eh, y una SOFOFA además que se está anticipando a lo que viene, no solo se hace cargo de la contingencia, sino una SOFOFA que es capaz de ver cuáles son estas oportunidades, pero también las amenazas que depara el futuro. Y si tú me preguntas como componentes bien precisos, me encantaría que este anhelo de que Chile vuelva a crecer se manifieste en cosas concretas, resolviendo desafíos. Nosotros hoy día tenemos ya propuestas concretas. Prisma para el crecimiento es una plataforma que permite identificar dónde se generan los cuellos de botella cuando hay que hacer una inversión. Eh, Otras plataformas, no sé, Hazlo con IA es una herramienta específica para que tú la lleves a la empresa y digas, oye, ¿dónde está el potencial de la inteligencia artificial para ser más productivos y mejorar la productividad de las empresas, principalmente en el mundo de las pymes, donde vemos un tremendo desafío y un gran gap entre las grandes empresas y las pequeñas? Entonces, ojalá no solo con buenas ideas, sino con acciones concretas que lleven a la realidad esas ideas.
Bueno, yo te quiero agradecer, Rosario. Nos quedaron muchos temas pendientes, lo sé, Me va a tener que convidar pero de nuevo. vamos a tener que hacer otro podcast de todas maneras y te quiero agradecer el tiempo. En realidad es sumamente interesante todo lo que estás comentando, así que muchas gracias por tu tiempo. Y también muchas gracias a todos ustedes y será hasta un próximo capítulo del podcast Diálogos Ciudadanos de la Facultad de Comunicaciones y Artes y el Observatorio de Nueva Ciudadanía. Muchas gracias.